La gracia de Jesucristo esté en cada uno de ustedes, amables oyentes, en Cristo Jesús. Es un saludo típico del pueblo israelita en el Perú. Muy bien, queremos disertar la palabra de Dios. ¿Qué se entiende la palabra de Dios? ¿Sabes por qué vamos a dar a conocer esta palabra? Es muy necesario porque tantos predicadores que predican a nivel mundial dicen que cuando dan a conocer las escrituras, muchas veces dicen que es palabra de Dios. Pero, ¿qué se entiende por etimología la palabra de Dios? Vamos a dar a conocer entonces las bases fundamentales de la palabra de Dios. Palabra de Dios, frase que aparece en el Antiguo Testamento 394 veces y en el Nuevo Testamento solo en pocas ocasiones, como dice San Marcos capítulo 7 versículo 13. Se refiere a la ley de Dios. Palabra de Dios, esta frase se usa como sinónimo ley. Esta palabra o esta frase nunca se puede usar para referirse al conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Más bien, al conjunto de libros se identifican con el término escrituras. En el vocablo griego se dice logos, se traduce verbo. En voz hebrea se dice devar. En la mayoría de las versiones de Reina de Valera, Nácar Colunga, Juan Stravinger, Bober Cántera, hispanoamericano, deca quiere decir 10, logos, palabra, decálogo. Los 10 mandamientos literalmente 10 palabras, como dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Es una instrucción básica para el pueblo de Dios redimido. La validez de estas 10 palabras como principios básicos que siguen guiando al pueblo de Dios, aún bajo el nuevo pacto, se hace evidente por, primero, unidad del pacto que prometió un cambio de lugar en el corazón, ya no en tablas de piedra. Como nos dice en Jeremías capítulo 31 versículo 33 y Hebreos capítulo 10, 16. Segundo, la majestuosa promulgación de la ley original fue en el monte Sinaí, como dice en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 1 hasta el 25. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al 5. Tercero, su forma física tan perdurable, según Éxodo capítulo 31, versículo 18 y Salmos capítulo 148, versículo 6. Cuarto, su colocación bajo el trono de Dios en el arca del pacto, su comprensión, su expresión eterna de su carácter santo. Eso nos habla en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Compárese con Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 y Apocalipsis capítulo 5, 15, versículo 5 y 1 Reyes capítulo 8, verso 9. Quinto, la naturaleza divina y comprensiva de su contenido que abarca todo el campo de la vida del cristiano moralmente. Sexto, la actitud del Nuevo Testamento hacia ellas. Por ejemplo, como dice Mateo capítulo 19, versículo 17 al 19. Y las cartas paulinas, quiere decir cartas de Pablo a los Gálatas y a los romanos. La división de los 10 mandamientos prevalecía en tiempo de los judíos. Su real autenticidad, eso nos cuenta ampliamente el historiador judío Josefo. Hasta que la Iglesia Católica Romana lo hizo de una forma diferente al de los judíos. Las estipulaciones de los mandamientos hacen resaltar la unidad esencial de las 2 dimensiones, de la responsabilidad del hombre hacia Dios y hacia el prójimo, que Cristo recalcó en su propio resumen de los preceptos del pacto, como dice Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40.
y Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Y 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Los 10 mandamientos dados en el Antiguo Testamento sigue siendo el fundamento de la moralidad para todo género humano, porque fueron explícitamente ratificados por Cristo y sus apóstoles. Eso nos habla en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19 y Gálatas capítulo 3, versículo 17. Así es, amables hermanos, oyentes en Cristo Jesús, cosa que la palabra de Dios por etimología quiere decir los 10 mandamientos. Una palabra viva y eficaz que toda espada cortante, más que eso es, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso nos habla en Santiago capítulo 4, versículo 12. Pero cuando hablamos de la Biblia es conjunto de libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cosa que se identifican correctamente con el término escrituras. Así que no todo predicador de distintas organizaciones predican la palabra de Dios, cosa que los israelitas somos responsables de hacer entender al pueblo qué cosa es la palabra de Dios. Palabra de Dios es sinónimo ley. Por eso en voz griega se dice deca 10, logos palabra. A eso se dice decálogo universal. Esa ley tiene que predicarse a nivel universal. Muy bien, hermanos, entonces luego también vamos a disertar acerca del pacto de Dios. ¿Qué cosa es el pacto de Dios?